Muy buenas tardes. Tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día, Mírame Televisión. Hemos muchas veces hablado en esta mesa de la importancia de la formación, de la educación y sobre todo también de la educación superior. Por eso ponemos el ojo muchas veces en la situación de nuestras universidades públicas. Hemos hablado en diferentes ocasiones de esos problemas de financiación que arrastran estas instituciones que son, como digo, claves para el desarrollo social y también para la equidad dentro de nuestra sociedad. Por eso nos preocupa ver mensajes como esos problemas de financiación que denuncian las dos universidades, y hoy nos vamos a centrar en el caso de la Universidad de La Laguna. 13 millones es el déficit que ya han anunciado incluso una vez aprobado el presupuesto para este año, un presupuesto que alcanza, que crece débilmente, pero alcanza los 174 millones de euros. Aún así, todavía faltan 13 millones de euros que son básicos para cubrir algunos gastos, sobre todo del día a día del funcionamiento de la universidad. Pero la universidad tiene muchos retos y tiene muchos aspectos interesantes que vamos a intentar abordar en esta entrevista con Francisco García, con el rector de la Universidad de La Laguna. Francisco, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Mírame Televisión. Encantado, David. Un placer estar contigo. La verdad que es un momento importante, bueno, siempre lo es, pero el presupuesto, que esto que es algo que a la gente, bueno, a veces le marea un poco porque son grandes cifras, al final es la realidad de cómo va a funcionar una institución, en este caso como la Universidad de La Laguna. 174 millones aproximadamente es el presupuesto que han aprobado para este ejercicio. Sin embargo, bueno, es un presupuesto que no les termina de convencer o que por lo menos no cubre todas sus necesidades. ¿Por qué, Fran? Bueno, efectivamente, engorroso, ¿no? hablar de números, pero es fundamental. Como tú dices, bueno, al final el presupuesto se va a quedar en 176 millones porque hemos conseguido vía extrapresupuestaria una incorporación a última hora. Ya digo que no va a estar consolidada en el presupuesto, sino que va a ser extrapresupuestaria, que nos va a permitir llegar a 176 millones. Muy lejos, evidentemente, de las necesidades de esos 13 millones de incremento, que es lo que proponíamos desde la Universidad de La Laguna como necesidad para cubrir gastos, sobre todo históricos, que tenemos en infraestructuras, etcétera, y los 10 que necesitaba la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Pero bueno, efectivamente, tenemos una clara infrafinanciación. Por poner un dato, ¿no? Del año 2009 al año 2023, que es hablar, en fin, de un periodo, digamos, cerrado de 15 años, ¿no? De 3 lustros, digamos que nuestra capacidad de gasto, nuestro presupuesto pasó de 162 a 168 millones de euros, ¿no? Esto supone un incremento del 2%. Y en ese mismo periodo de tiempo, la inflación aumentó un 26%. Quiere esto decir que en esos 15 años la Universidad de La Laguna sufrió un recorte en su capacidad de gasto del 24%. Por tanto, estamos hablando de que no solo no mejoramos la capacidad de financiación de nuestra universidad pública, sino que ha habido un recorte salvaje. Esto al final, si lo llevamos un poco a la economía doméstica, esto es como cuando a uno le congelan el sueldo durante 15 años o las subidas son por debajo de lo que sube el coste de vida, y al final uno va al supermercado y al principio, bueno, pues cuando está más o menos un sueldo adaptado a esa inflación, bueno, pues puede comprar muchas cosas. Y sin embargo, si el sueldo se congela o no sube como sube el coste, en este caso de los productos, al final tenemos que ir renunciando a algunas cosas. El problema es cuando ya empezamos a renunciar, porque no nos queda otro remedio, a cuestiones que son básicas para, por ejemplo, nuestra alimentación o para cuestiones de nuestro día a día. ¿Qué cosas básicas corren peligro en la Universidad de La Laguna si no se aumenta esa financiación? Bueno, por desgracia, y los economistas sabemos mucho de esto, ¿no? Hay costes que no se ven, pero que son fundamentales, ¿no? Para la salud de una institución, también de una familia, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos que priorizar, pues al final priorizamos, como tú dices, pues efectivamente la supervivencia, ¿no? La alimentación del día a día, ir al supermercado, etcétera, etcétera, pero descuidamos evidentemente, pues por ejemplo, el cuidado de la casa, ¿no? El mantenimiento, las infraestructuras, pues el pintar cuando es necesario pintar para que las humedades no no hagan acto de presencia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pues todos esos pequeños gastos o inversiones, mejor dicho. Se trata de inversiones, ¿no? Porque son recursos financieros que
aplicamos y que tienen una vigencia más allá del ejercicio económico, ¿no? En nuestro caso, pues eso, mantenimiento de infraestructuras, de espacios para, digamos, docentes, inversiones tecnológicas, etcétera, etcétera. Pues bueno, evidentemente hay que racionalizarlas y gestionarlas con muchísima eficiencia y en ocasiones ir más allá de la eficiencia y entramos en infradotaciones, ¿no? Evidentemente esos son los gastos a los que hay que renunciar, ¿no? Ustedes esto lo han planteado, no es la primera vez, esta conversación ya la hemos tenido en otras ocasiones, al menos desde que usted es rector, de los 2 últimos años, se está planteando insistentemente la necesidad de aumentar la financiación. Nosotros hemos hablado con el Gobierno de Canarias, hemos estado muy pendientes de ese debate presupuestario, hemos hablado incluso con la propia consejera, con Migdalia Machín, sobre este asunto, y quizás lo más sorprendente es ver cómo, a pesar de que se reconoce la realidad, se reconoce ese déficit, se reconoce que es mejor dotar a las universidades o que necesitan esos millones de los que estamos hablando, al final no se hace. ¿Por qué? Bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Evidentemente que hay muchísimas necesidades, pero es evidente, ¿no?, que la mejor inversión para el futuro de cualquier sociedad es la educación, ¿no? Estamos hablando, insisto, de una inversión y no de un gasto, ¿no? Es decir, cuando nosotros dedicamos recursos financieros a mejorar nuestro sistema educativo, estamos haciendo una apuesta de futuro, ¿no? En ese sentido, está pendiente claramente en Canarias digamos, un apoyo financiero profundo a sus universidades públicas, ¿no? Yo miro con cierta envidia, ¿no?, a una universidad como es la Universidad de Islas Baleares, que es muy parecida a nosotros por muchas circunstancias, no solo por la insularidad. Baleares también está a la cola de la inversión en I+D+I, y allí se ha hecho una apuesta, ¿no? Se ha pasado ahora mismo la Universidad de Islas Baleares con 15.000 estudiantes, es decir, menos estudiantes que la Universidad de La Laguna, va a tener un presupuesto de más de 200 millones de euros para este próximo ejercicio, ¿no? Y se hace a partir de un contrato programa que se firmó pues con un, digamos, gobierno de un perfil político totalmente distinto al que está ahora, y el que está ahora lo ha respetado porque se ha entendido, ¿no?, que es un pacto político que hay que tener, porque hay que mirar al medio y largo plazo, al menos en algunos aspectos, y desde luego la educación, sin duda, es uno de ellos. Por tanto, yo creo que en Canarias está pendiente esa apuesta, ¿no?, esa apuesta de verdad por plantearnos una educación pública superior como una herramienta de transformación que contribuya a generar otro sistema productivo, ¿no? Entiendo que también eso es fundamental para no tener que estar año tras año pendiente precisamente de perder tiempo en, por ejemplo, tener que estar en entrevistas como esta o en otros medios de comunicación o en otros ámbitos exigiendo esa financiación. Se pierde mucho tiempo en esto, Fran. Muchísimo. Yo estos días estamos en jornadas de puertas abiertas en la universidad. Van a venir más de 9.000 estudiantes a conocer nuestras 46 titulaciones de grado, los dobles grados que vamos a poner en marcha a partir del próximo curso. Estamos hablando, hay casi 200 profesores y profesoras de nuestra universidad comprometidos en dar a conocer esa oferta educativa que tenemos, casi 500 profesores y profesoras de secundaria que acuden también estos días a nuestra universidad. Estamos trabajando ahora mismo estos días también en una jornada de innovación docente interesantísima con proyectos de innovación que está haciendo nuestro profesorado en colaboración con profesorado de la Universidad de Las Palmas, con nuevas formas de hacer docencia muy vinculadas a los problemas reales de la sociedad. En fin, tenemos muchísimas buenas noticias, ¿no? Y a mí como rector, de verdad, David, que me apena pues tener que dedicar buena parte de mi tiempo a hablar de esto, ¿no? A hablar de que necesitamos más recursos para ser todavía un poquito mejores y un poquito más útiles a nuestra sociedad, a Canarias, ¿no? Lo cierto es que han entablado esas negociaciones para que haya ese contrato programa, esa financiación plurianual, pero no termina de fructificar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el escollo que está impidiendo que se apruebe, como ha ocurrido en otras comunidades, esa financiación que garantiza al final que la universidad pueda mirar al menos a medio plazo, ¿no? Sí, bueno, evidentemente, digamos que hay una comisión de trabajo que está constituida, ha habido una reunión. Yo espero, desde luego, yo creo que no cabe otra, ¿no? Es decir, yo creo que el año 2025 tiene que ser el año del contrato programa. Desde luego, la Universidad de La Laguna y también la Universidad de Las Palmas lo vamos a exigir, vamos a ser muy exigentes en esto, vamos a ser proactivos, porque no podemos esperar más. Es decir, es una cuestión de emergencia el que tengamos ese sistema de financiación en base a objetivos claros, que garantice una financiación basal, porque por otra parte lo dice la LOSU, ¿no? La Ley Orgánica del Sistema Educativo, dice que deben generarse contratos programa con las comunidades autónomas donde se garantice una financiación basal de las universidades públicas y luego pues una serie de objetivos
que permitan pues también completar esa financiación en base pues a eso, al rendimiento que se vaya obteniendo en indicadores claros, cuantificables, del cumplimiento de esos objetivos. Y por eso pues vamos a pelear, porque yo creo que, en fin, no podemos continuar así, ¿no? En esta legislatura además se estrenó una nueva consejería, la Consejería de Universidades, que además, entre otras cuestiones como la innovación, como la investigación, está centrada en desarrollar, o esa es, digamos, la naturaleza de su creación, la comunidad universitaria desde el ámbito público. ¿Esperaban más en ese sentido de la consejería en sí, como de esa apuesta que hacía el gobierno creando una nueva consejería de universidades? Sí, efectivamente nosotros celebramos, ¿no?, esta decisión. Yo creo que es una buena decisión, o sea, que hay una consejería de universidades que nos atienda, nos entienda, y bueno, la verdad que teníamos muchas expectativas respecto a esta nueva consejería, ¿no? La realidad ha hecho que hasta el momento pues la consejería pues haya tenido casi que ganar estructura, porque surgió un poco de la nada. También hay otro elemento que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Y es que en Canarias tenemos 2 universidades públicas y tenemos 5 universidades privadas. Es decir, estas universidades privadas también demandan atención respecto, por ejemplo, pues, bueno, a la tramitación de sus titulaciones que bueno, pues son pues de un altísimo volumen, algunas incluso online. Hay una universidad privada totalmente online autorizada ahora mismo a funcionar en Canarias. Y bueno, esto evidentemente dificulta la gestión cotidiana de las 2 universidades públicas, que tenemos pues el 90% del alumnado que atender. Y en ese sentido, no solo en la tramitación de los títulos, ya la Universidad de Las Palmas, pues por desgracia, pues tuvo que renunciar a un máster compartido con otras universidades porque pues no se pudo digamos, atender, ¿no?, la tramitación de ese título. Nosotros acabamos de aprobar, digamos, en el último momento, casi al límite de la campana, un doctorado conjunto también con la Universidad de Las Palmas en educación, que era una reivindicación antigua de nuestra universidad, que tardó muchísimo. Pero es que luego también hay cuestiones como, por ejemplo, la autorización de la contratación de profesorado. Si nosotros ahora mismo tenemos 3 paquetes de convocatorias paradas en la Consejería de Universidades de hace varios meses. Tenemos los recursos necesarios para sacar la convocatoria y estamos pendientes de esa autorización. O sea, la burocracia está frenando proyectos importantes dentro de la universidad. Sí, efectivamente, esto está siendo así, es, digamos, una reivindicación que también hay que poner sobre la mesa, ¿no? No solo más recursos, sino también más agilidad. Nosotros internamente tenemos que ser más ágiles, estamos trabajando en eso, tenemos un plan de modernización que estamos aplicando. Ahora mismo estamos, por ejemplo, pagando las facturas de manera muy ágil, hemos mejorado muchísimo en eso, muchísimo. Estamos trabajando en muchos ámbitos, ¿no?, de la modernización, pues bueno, estamos introduciendo la robotización en muchos procesos, pero desde luego echamos de menos también que eso ocurra respecto a los organismos con los que nos relacionamos, los organismos públicos, ¿no? Y en ese sentido, también con el Gobierno de Canarias, por ejemplo, en estos aspectos que te comentaba, ¿no? ¿Le preocupa ese auge de la universidad privada, sobre todo esa oferta de la universidad privada, donde ha crecido las matriculaciones un 750% en los últimos años? Es verdad que mayoritariamente todavía la población estudiantil estudia en la universidad pública, pero ¿les preocupa más allá incluso de que a nivel burocrático esté haciendo que vaya todo más lento de lo que ya de por sí iba? Sí. Bueno, la universidad privada efectivamente ha estado creciendo en determinadas titulaciones a las que la universidad pública no podemos, digamos, no podemos cubrir la demanda, el exceso de demanda que hay, porque no tenemos estructura, ¿no?, ni capacidad docente, ¿no? Estamos hablando pues de titulaciones del ámbito sanitario, sobre todo, ¿no?, donde surgen, pues bueno, hay una demanda pues muy elevada, y también en el ámbito de determinados másteres, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ámbito sanitario nosotros no podemos aumentar más nuestra oferta de plazas, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo este último año y eso hay que reconocer el esfuerzo ímprobo que se ha hecho desde nuestra Facultad de Ciencia de la Salud en la titulación de Medicina. Por ejemplo, hemos pasado a 150 alumnos en primer curso, lo cual es histórico, pero bueno, tenemos un límite de capacidad, no podemos desdoblar más grupos, no tenemos profesorado, estamos tratando de cubrir pues ese envejecimiento de la plantilla, la falta de incentivos que también tienen, por ejemplo, en el caso de medicina, algunos médicos a vincularse, ¿no?, al ámbito docente. Eso lo hemos trabajado con la Consejería de Sanidad y este año, pues bueno, hemos conseguido avance en ese sentido, pero bueno, no podemos
hacer crecer la oferta más, ¿no? Entonces ahí surgen, pues evidentemente, la oferta privada que va al mercado, ¿no? El mercado, cuando hay un exceso de oferta, pues hace que entren más operadores, ¿no? Entonces, bueno, yo respeto la actividad privada, ¿no? Lo que sí que exijo es que se cuide lo público, ¿no? Porque ese aumento que hemos hecho de las plazas de medicina hasta llegar a 150, pues quienes van a entrar ahí van a ser personas independientemente de su adscripción social, del nivel de renta de su familia, y eso lo garantiza la universidad pública, no lo garantizan las universidades privadas, ¿no? Entonces, yo pido que se cuide a la pública, que se nos den los recursos necesarios para poder seguir siendo útil a la sociedad. Una sociedad que precisamente no se caracteriza por la igualdad social. El otro día nuestro Centro de Estudios de la Desigualdad pues pone sobre la mesa un estudio con una innovadora metodología que analiza la desigualdad no solo desde el punto de vista de la renta, sino de la riqueza, y demuestra que Canarias es de las regiones más desiguales de Europa. Tenemos unos índices de desempleo que nos sitúan a la cabeza del país. Por tanto, más que nunca y más que en ningún otro sitio en Canarias, es necesaria la presencia de la universidad pública con su ascensor social, ¿no? Eso es justo lo que le iba a preguntar, Sí. rector. ¿Es un ascensor social en la práctica realmente la universidad? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo, que vengo de una familia de adscripción social muy baja, de una, en fin, familia muy humilde, estoy aquí gracias a la universidad pública. O sea, si no hubiera estado la universidad pública, yo no estaría hoy aquí hablando contigo. Por tanto, luego hay datos más allá de la renta, ¿no? Hay un estudio que pone de manifiesto la universidad en cifras, un estudio de los más rigurosos que se hace a nivel nacional, que dice que el 22% de las madres del alumnado que entra en la universidad pública tiene educación superior, educación universitaria. Ese dato, en el caso de las privadas, llega casi al 70%. El 70% de las madres tienen formación superior. Por tanto, estamos hablando de que la universidad pública es un factor decisivo en la igualación social. Por tanto, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Por tanto, si no cuidamos a la universidad pública, pues evidentemente estamos cercenando ese mecanismo, ¿no?, de igualación social imprescindible para sociedades sanas. No voy a hablar ya de justicia o injusticia, estoy hablando de sociedades que sean sostenibles, ¿no?, desde el punto de vista del conflicto social incluso, ¿no? El problema quizás es cuando con la universidad privada empiezan a competir por la misma oferta. ¿Eso ocurre también? Bueno, yo creo que puede ocurrir, pero sinceramente y en general, ¿no? Yo creo que cuando hay plazas en la universidad pública en determinadas titulaciones, la gente sigue, en general, ¿no?, el alumnado sigue prefiriendo la universidad pública, ¿no? Yo creo que aportamos, bueno, condiciones y características de nuestras titulaciones, de nuestra forma de hacer las cosas, etcétera, que están claramente por encima de la oferta privada. Pero es evidente, la oferta privada tiene todo el derecho a actuar en un mercado libre como cualquier empresa, y es totalmente legítimo, ¿no? Pero yo insisto, yo me centraría sobre todo en cuidar lo público, la oferta pública, por lo que aporta a la sociedad y a nuestra economía. O sea, el año pasado hacíamos un estudio en nuestra universidad, nuestro Instituto de Desarrollo Regional, y demostraba que cada euro que se invierte en la Universidad de La Laguna genera 4 euros de Producto Interior Bruto en Canarias, ¿no? Con todo lo que está alrededor de la actividad académica de la Universidad de La Laguna, ¿no? Eso es muy interesante porque al final la propia ley orgánica, la LOSU que usted nombraba antes, plantea la necesidad de que al menos se llegue al 1% de la inversión del PIB en las universidades públicas. ¿En qué porcentaje están ahora? Pues mira, esto es muy interesante, David, porque efectivamente la ley orgánica del sistema universitario dice el 1% del Producto Interior Bruto debe ir a las universidades públicas, ¿no? En el caso de Canarias, partiendo de que tengamos un Producto Interior Bruto de 50.000 millones, que tenemos ya aumentado un poquito, pero es una cifra, digamos, más redonda, esto implicaría que son 500 millones de euros los que habrían de ir a las dos universidades públicas canarias, ¿no? Ahora mismo estamos alrededor de la transferencia de 270, aproximadamente 270, 280 millones de euros, ¿no? Es decir, estamos muy lejos, prácticamente alrededor del 0,5%. Es decir, tendríamos que doblar esa cuantía de aquí a 2030 para alcanzar, cubrir esa demanda o esa cifra del 1% que se recoge en la ley orgánica del sistema universitario, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque ocurre con otras leyes, con otros ámbitos, ocurre con el ámbito de la cultura, si cogemos la Ley Autonómica Canaria de Cultura, también con la educación obligatoria en otros niveles, que también establece una serie de compromisos de cara a la inversión, y lo vemos ahora también con la ley universitaria a nivel nacional.
¿Por qué el legislador parece que tiene claro por dónde tienen que ir, en este caso, los pasos a la hora de la financiación de las inversiones en las universidades públicas? Y sin embargo, después el Ejecutivo, el Gobierno de turno no lo tiene tan claro, no deberían ir de la mano. Sí, quizás yo creo que, hombre, el legislador quizás en el momento de ponerse a legislar tiene una visión de largo plazo y quizás digamos, el gestor político, ¿no?, que tiene un horizonte de 4 años, ¿no?, desde el punto de vista del ciclo electoral, pues digamos que tiene más tentaciones a no mirar las inversiones sino los gastos, ¿no?, del día. Probablemente por ahí venga la explicación casi académica, ¿no?, de esta realidad. Pero es así, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzos. Yo confío, ¿no?, en que el Gobierno de Canarias haga un esfuerzo y bueno, creo que apostar por la universidad pública es apostar por la sociedad y apostar por el futuro, ¿no? Y bueno, ahí trataremos de seguir trasladando este mensaje para que al final pues consigamos que se plasmen realidades, ¿no?, y en recursos, ¿no? Sin salirnos un poco de ese papel fundamental de ascensor social de la universidad pública, nos encontramos, bueno, pues, alumnos de familias con escasas rentas, con escasos recursos económicos. Hay un sistema de becas que, bueno, funciona mejor o peor, pero que es un sistema del que yo creo que tenemos que estar orgullosos porque Sin eso duda. ayuda a que muchos estudiantes que no tienen recursos económicos puedan estudiar en la universidad pública, pero es que después hay otra serie de factores externos que son importantes. Yo le quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo está influyendo el factor de la vivienda, la dificultad del acceso a la vivienda que estamos padeciendo todos los ciudadanos? ¿Qué ocurre con esos estudiantes que antes, bueno, pues tenían la posibilidad, sobre todo en el municipio de La Laguna, de encontrar viviendas en cierto modo asequibles, compartiendo piso, pero que eran asequibles o accesibles? Ahora la realidad es que ni siquiera compartiendo piso pueden ser accesibles para muchas familias. ¿Cómo les está afectando? Sí, efectivamente, eso es un tema que nos preocupa mucho, ¿no? Nosotros tenemos una política, ¿no?, de residencial que hemos puesto al límite de nuestras posibilidades, ¿no? Nosotros tenemos 550 plazas en residencias y colegios mayores. Hasta ahora, digamos, la oferta de esas plazas estaba por debajo de esa cifra. La hemos puesto en estos 2 últimos años, desde que hemos podido hacerlo, al límite de la capacidad. Es decir, estamos ofreciendo los 550 plazas. La demanda en colegios mayores es prácticamente el doble, estamos hablando de 1000 solicitudes y bueno, es un indicador de que efectivamente hay una necesidad clara de servicios residenciales para el alumnado, ¿no? Nosotros el otro día precisamente organizamos un debate, un espacio de debate, de reflexión donde participó el alumnado, la compañera, la vicerrectora de estudiantes, empresarios, etcétera. Efectivamente, esto es un problema muy grave, ¿no? Muy Que grave. se sale de sus competencias, pero al final ustedes son, lógicamente, un altavoz también para todos esos alumnos. ¿Hasta qué punto se puede encontrar una solución o puede haber fórmulas para solucionar esta situación? Sí, hemos hablado, yo sé que a través del ayuntamiento hay también operadores privados que están interesados en intervenir y ofrecer plazas en residenciales. Nosotros, si eso puede ponerse pues, sobre la mesa y pueden sobre todo llegar plazas asequibles a los chicos y chicas que lo necesiten y no pueden permitirse el pago, pues encantado, ¿no?, de buscar todas estas fórmulas, ¿no? A través del Consejo Social también de nuestra universidad se está haciendo un estudio de nuestros colegios mayores. Nosotros, evidentemente, no es nuestra competencia, pero estamos subvencionando mucho digamos, las plazas a las que acceden los chicos y chicas. Aquellos que tienen más dificultades económicas pues pueden tener una plaza pues por 200, 300 euros al mes, incluyendo la comida, ¿no? Con lo cual, pues bueno, son precios sociales que evidentemente nos enorgullecemos, ¿no? Pero ahí deberían entrar otras administraciones también, ¿no?, otros operadores en esta política claramente social e imprescindible, ¿no? Porque efectivamente no se trata solo de la beca para el desplazamiento, sino que ahora mismo digamos, el acceso a una vivienda es fundamental, ¿no?, para garantizar esa equidad, ¿no?, en el acceso a la formación superior, ¿no? Y el desarrollo también de la autonomía, ¿no?, de esos estudiantes que al final, bueno, pues no es lo mismo estudiar cuando vives con tus padres, que está bien, ¿no?, dentro de lo que cabe, pero al final por las experiencias, ¿no?, que uno conoce, es un paso, ¿no?, hacia la autonomía personal, hacia el desarrollo
que permite después pues, afrontar, por ejemplo, la entrada en el mercado laboral. Y vamos a hablar de la entrada en el mercado laboral de los estudiantes. La verdad es que si uno empieza a hablar de la universidad se da cuenta de todos los frentes que tienen abiertos y Totalmente. yo creo que es de valorar, ¿no? Que al final, bueno, pues la universidad tenga ese discurso a pesar de esos problemas de financiación, pero esto está o confluye en este problema el de la movilidad. ¿Cuántas veces se le pide a la Universidad de La Laguna que haga esfuerzos, que cambie horarios, que permita que haya menos alumnos moviéndose por las carreteras? Quizás si tuvieran opciones alojativas mejores, por poner un ejemplo que se me ocurre, un alumno o alumna de Santiago del Teide, de Buenavista del Norte, en vez de coger el coche todos los días, a lo mejor prefiere, le sale más económico, le renta más y le es mejor para su desarrollo también estudiantil el tener un piso en La Laguna, ¿no? Al final, todo este problema de la movilidad que hablamos está muy, muy vinculado, ¿no? Sin duda, tienes toda la razón. Esto lo hemos hablado también con el Cabildo, ¿no? Si en la medida que nosotros logremos generar, posibilidades de que el alumnado de los distintos extremos de la isla, ¿no? El sur y el norte, pudieran vivir en La Laguna, ¿no? Al menos de lunes a viernes, ¿no? Durante la actividad académica, pues evidentemente esto sacaría vehículos de las vías de acceso al área metropolitana, ¿no? Que es clave, una de las crisis más importantes que tiene ahora mismo Tenerife, ¿no? La isla de Tenerife. Entonces, en ese sentido, desde luego, además que eso contribuiría también a generar un mayor vínculo y un mayor sentimiento de pertenencia, ¿no? Del alumnado a la propia universidad, quienes pues tuvimos que convivir en pisos compartidos, ¿no? Durante nuestra época universitaria, sabemos que buena parte, ¿no? de la experiencia que nos llevamos, ¿no? de esos años inolvidables tienen que ver con lo que sucedía fuera de las aulas, ¿no? Y con esas relaciones que establecíamos, esas nuevas responsabilidades que asumíamos, ¿no? Como tú decías, casi de emancipación, fruto del salir de casa de nuestros padres y bueno, pues sentirnos universitarios también por lo que pasaba fuera de las aulas, ¿no? Y creaba comunidad, lo digo porque bueno, hay mucha gente que me cuenta las historias como también la universidad sirvió como elemento de contestación social, ¿no? En épocas muy duras que sirvió, estamos hablando ya de hace muchos años, pero que fueron muy importantes, como la transición política, como la lucha, en este caso, contra los abusos en aquel momento de la dictadura. La Universidad de La Laguna, al final, y supongo que todas las universidades públicas, se erigieron como un elemento de contestación social y muchas de esas, se creó una comunidad, ¿no? Que quizás ahora no se percibe igual. Sin duda, sí. La verdad que tenemos estamos en una crisis social sin precedentes, ¿no? Y el tema de los vínculos, ¿no? Entre las personas, yo creo que es un elemento, una realidad que trasciende incluso a la universidad, pero que nos afecta evidentemente, ¿no? Es decir, esos vínculos que nos unían en base a reivindicaciones sociales, etcétera, es evidente que el individualismo que tiende a imperar y que nos vincula pues al móvil, a la red social, al me gusta, etcétera, es muy complejo de gestionar, no solo fuera sino dentro del aula, ¿no? Porque ahora mismo dar clase, el oficio, ¿no? de dar clase ha cambiado mucho, ¿no? Y se compite, la atención del alumnado está muy dispersa, pero evidentemente también desde el punto de vista social, yo siempre digo que ahora mismo la universidad es cuando es más necesaria que nunca. Es decir, tenemos muchísimos retos sociales, desde el cambio climático, en fin, a toda la crisis política, sociopolítica, del avance de los populismos que estamos asistiendo. Es más necesaria que nunca y es cuando más difícil lo tenemos, ¿no? Si ahora mismo el decir que existe cambio climático, que es una verdad científica, objetiva, incontestable desde el punto de vista científico, pues esa verdad tiene que entrar a debatir con opiniones que opinan que no hay cambio climático, ¿no? Entonces, esto es muy complicado de gestionar desde el punto de vista... Y claro, esas opiniones tienen al menos el mismo eco mediático que no las opiniones, sino las demostraciones científicas de que eso no es cierto. Entonces, claro, competimos en esta realidad y en esta realidad la ciencia es más necesaria que nunca en la historia. En un momento en el que se ha investido presidente de Estados Unidos, de nuevo una persona que niega el cambio climático y que toma decisiones. Lo digo un poco por fortalecer ese discurso de que ahora es más necesaria que nunca, si incluso desde estamentos tan importantes como una de las grandes potencias del mundo se plantean
esas situaciones. Es fundamental lo de un poco el papel de las universidades públicas. Y yo, hablando de lo del sentimiento, es que leía en estos días una entrevista a Benchey Martín, que es el presidente del Consejo Estudiantil en el periódico El Día, y precisamente el titular de la entrevista iba por ahí. Creo que no existe un sentimiento de pertenencia a la Universidad de La Laguna. Claro, cuando esto ya lo dicen los propios alumnos, supongo que es motivo para preocuparse. Ustedes están abriendo, intentando buscar también canales para aumentar la participación, ¿no?, de los alumnos en la comunidad. Sí, sin duda. Benchey hemos hablado, y con Elías, el anterior presidente del Consejo Estudiante, dos líderes fantásticos, ¿no?, y muy formados, y que es un orgullo, ¿no?, ver sus intervenciones. Desde luego, necesitamos fortalecer el sentimiento de pertenencia de la comunidad universitaria a la Universidad de La Laguna, y el sentimiento de pertenencia en general de la sociedad a la Universidad de La Laguna. Nosotros hemos hecho algún análisis, ¿no?, y curiosamente la sociedad de Canarias está orgullosa de la Universidad de La Laguna, ¿no? Incluso el empresariado, ¿no?, que recibe al alumnado en prácticas. Nosotros tenemos, en fin, nos hemos autoimpuesto en Canarias que el 100% del alumnado universitario tiene que hacer prácticas curriculares, ¿no? Y esto es un elemento fundamental de conexión con la sociedad, ¿no? Fundamental, porque nos permite estar en contacto con lo mejor, de los tesoros que tenemos, que es nuestros egresados, nuestras egresadas, nuestro estudiantado, ¿no? Y entonces el empresariado percibe, frente a discursos fáciles y bueno, poco rigurosos, que nuestro estudiantado tiene muchísimo que aportar, está muy bien formado, muy bien preparado, etcétera, ¿no? Pero efectivamente tenemos que mejorar el sentimiento de pertenencia. Eso es una de las cuestiones que coincido con el estudiantado, y en la que estamos ya trabajando. Hemos hecho, en fin, debates, estamos, gracias también a la iniciativa del Consejo Estudiante, hemos institucionalizado ya. Durante un día tenemos lo que se llama el Estado de la Universidad, el debate sobre el Estado de la Universidad, solo con estudiantes, ¿no?, con los representantes de cada uno de los centros. Entonces, pues nos reunimos, la vicerrectora de estudiantes y yo, y estamos debatiendo con el alumnado sus quejas, sus propuestas, etcétera, etcétera. Vamos a por una nueva edición este año, y vamos a persistir. Queremos hablar, queremos debatir, queremos someternos al escrutinio, ¿no?, del estudiantado, y queremos, pues, construir poco a poco una institución más fuerte y más sólida, que es a lo que la sociedad canaria aspira, ¿no? Tocaba uno de los puntos también muy interesantes, ¿no?, y esa necesaria sinergia entre la comunidad universitaria y el sector privado, el mundo empresarial que existe fuera, la realidad del mercado laboral, ¿no? Y es fundamental también esa dualidad de que se puedan hacer prácticas, se tengan que hacer prácticas, y que por tanto eso permita un poco meter ya la patita, ¿no?, en ese complicado mundo que es el llamado mercado laboral. Y yo quería preguntarle precisamente, porque se ha extendido un poco esa expresión de es que tener una carrera universitaria no sirve para nada. Con los datos en la mano, ¿cuál es la realidad de esos egresados y egresadas que terminan sus estudios en la Universidad de La Laguna de cara a su adaptación al mercado laboral? Mira, el dato yo siempre lo doy porque es muy esclarecedor. Ahora mismo, la última EPA nos dice que la tasa de paro media en Canarias es del 13,9%, ¿no? Pues la tasa de paro de las canarias y canarios que tienen formación universitaria está por debajo del 10%, está en el 9,7, 9,5, ¿no? Tener una tasa de paro por debajo del 10% en Canarias no es fácil, ¿no? Pues, en fin, normalmente la diferencia entre la tasa de desempleo de las personas que tienen formación universitaria en Canarias y la tasa media de desempleo está entre 4 y 5 puntos, ¿no?, a favor de los universitarios, ¿no? Por tanto, objetivamente, tener una titulación universitaria mejora muchísimo la capacidad de inserción laboral, pero no solo eso, ¿no? Evidentemente mejora la percepción de rentas derivadas del mercado de trabajo a lo largo de la vida. Evidentemente, desde el punto de vista social, la capacidad de cambiar de trabajo, ese ascensor social al que hacía antes referencia, evidentemente, la titulación universitaria es garante de ello. Evidentemente, en los primeros años es complicado, hay problemas de subempleo o de sobreformación, pero el paso de los años permite que esa persona se integre en el mercado de trabajo con muchísima mayor solidez que una persona que no tuviera titulación universitaria, ¿no? Eso es objetivo, todos los estudios lo dicen. Lo otro es simplemente una fake news, es faltar a la verdad.
Para eso también hay que acabar los estudios, y lo digo, rector, porque un dato de los datos negativos que sí que acumulan las dos universidades públicas canarias es la tasa de abandono. Es la más alta de los estudios del país, en torno a un 19%. ¿Por qué se produce esto? Sí, eso es un dato que está ahí, que hemos mejorado en los últimos años, pero esto no es excusa, es decir, sigue siendo más alta que la media. Hay muchos estudios, algunos comentan que tiene que ver el factor de insularidad, un poco también ayuda al hecho de no irse fuera, o sea, en el ámbito, digamos, peninsular, pues si a ti te gusta pues no sé, estudiar pues fisioterapia o te gusta ADE, pues tú te prescribes en varias universidades de todo el territorio peninsular. Aquí tiendes a inscribirte solo en una, quizás, o en dos, y evidentemente si al final tienes que acabar haciendo otra carrera que te gusta menos, ese factor de no hacer lo que te gusta es de los factores que mejor explican el abandono, ¿no? Entonces por ahí puede venir parte de la explicación, ¿no? También evidentemente, ¿no? ¿Y cómo se puede corregir eso? Hombre, yo creo que se puede corregir mejorando, por un lado, diversificando las titulaciones, estamos trabajando en ello. Por otro lado, mejorando también la orientación. Ahora, como te decía, estamos en plenas jornadas de puertas abiertas y estamos haciendo un esfuerzo ímprobo por mejorar la orientación al alumnado antes de que tome una decisión, para explicarle, pues bueno, que a veces en función de sus motivaciones y sus expectativas, una titulación puede ser mejor que otra, pero esta segunda también puede tener más ventajas en determinados aspectos. Entonces, mejorar mucho, ¿no? La orientación, la información, diversificar y mejorar nuestra oferta de títulos, dobles titulaciones que vamos a tener ya a partir del próximo año. Estamos trabajando en mejorar el producto, ¿no? Y mejorar la información sobre el producto, ¿no? Es un poco en lo que estamos trabajando, abrirnos y que esa información esté accesible y que las decisiones se tomen mejor. Luego también estamos trabajando muchísimo en la mejora metodológica. Estamos, como te decía también estos días, en una jornada de innovación docente. Estamos tratando de que lo que hagamos en las aulas esté más conectado con la realidad, con actividades prácticas, con resolver retos sociales. El tema del aprendizaje de servicio. Tenemos un programa maravilloso de aprendizaje de servicio por el que los chicos y chicas pues, aprenden y a la vez resuelven problemas sociales, de colectivos sociales, incluso en situación de exclusión. No sé, tenemos un programa precioso que se lidera desde la Facultad de Derecho de chicos que en sus trabajos fin de grado pues asesoran a personas inmigrantes y las orientan, ¿no? Desde el punto de vista pues, del mejor enfoque jurídico para resolver su situación. En fin, tenemos muchos proyectos vinculados a la práctica y al aprendizaje de servicio, ¿no? Por ahí yo creo que va también parte digamos, del atacar este problema, ¿no? Hacer la formación mucho más práctica, más útil, para el alumnado, ¿no? A pesar de las dificultades, ya tenemos que irnos despidiendo, rector, yo noto que en estos 2 años, no lo sé, ahora me lo dirá usted, lejos de, a pesar de todas estas dificultades, de cansarse, de aburrirse de esta nueva responsabilidad que ha asumido como rector de la Universidad de La Laguna, yo lo veo motivado, lo veo optimista por naturaleza. No sé si realmente es el estado que usted siente por dentro, pero veo que no se ha cansado, al menos. No estoy cansado, estoy como el primer día. Yo creo que estoy mejor que el primer día, más motivado, porque la verdad que estar en esta responsabilidad te da idea de la dimensión social que tiene una universidad pública, ¿no? y de la importancia social que tiene una universidad pública, ¿no? Yo soy optimista por naturaleza, pero siempre digo, suelo citar a Gramsci, que frente al pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad, ¿no? Si soy optimista, pero trabajo, ¿no? Trabajo mucho, trabajamos mucho y esa es nuestra obligación. Por otra parte, no estoy ahora aquí, digamos, reivindicando ningún homenaje ni nada, ¿no? O sea, estoy cumpliendo con mi obligación y lo voy a seguir haciendo porque creo en este proyecto de una universidad pública en Canarias que, como decía antes, es más difícil que nunca, pero es más necesaria que nunca. Y vamos a seguir persistiendo y bueno, vamos a conseguir seguir siendo todavía más útiles a la sociedad. Pues con esa reflexión nos tenemos que despedir, Francisco García. La verdad es que ha sido un placer, sobre todo poder seguir hablando, ¿no? Conversando sobre cuestiones que son básicas, porque al final yo me quedo también con esa reflexión. La salud o la buena salud de la universidad pública es una buena salud para toda la sociedad, en este caso canaria. Así que mucha suerte en ese papel que ha asumido. Me alegro de que no se haya cansado y ojalá que poco a poco vayan cumpliendo todos esos retos que se han trazado.
Muchas gracias, David, por tus buenos deseos y sobre todo por abrir esta ventana, ¿no?, a la universidad pública para que la sociedad la conozca, sepa qué estamos haciendo y qué expectativas tenemos para el futuro. Muchísimas gracias. Francisco García, rector de la Universidad de La Laguna, hoy nos ha acompañado. Son muchas las dificultades que atraviesa también la universidad pública. Se nos han quedado muchos asuntos de los que podríamos hablar en esta entrevista, la necesaria renovación, pero han salido también en algunas de las respuestas, pero para eso hace falta financiación. Y una cosa, que nos quedamos también de lo último que ha dicho el rector, voluntad por quienes gestionan la Universidad de La Laguna, pero también voluntad por la clase política, por el Ejecutivo, los gobiernos que tienen que ayudar y entender sobre todo esa importancia que se ha querido transmitir aquí en esta entrevista, porque al final, insisto en lo mismo, la buena salud de las universidades públicas al final genera una sociedad también más sana. Que pasen una feliz noche.